Sin embargo, aseguran que, paralelamente también, había crecido la estela extremista de Aníbal, para la cual ellos ayudaron aceptando la primera bala, aunque ahora lo resientan. Esta vez, no era solamente Aníbal, eran dos Aníbal Torres, él mismo y su asesorada Betsy Chávez, que sí estaba dispuesta a llevar todo al extremo cuando juramentó el miércoles 7 del programa 2022 hizo un ejercicio de frases y semejanzas. Se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante. Una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta. En la prensa mercenaria, corrupta y cínica. Nadie puede limitar el poder soberano, que es el pueblo peruano. Como he dicho, el poder soberano. Al extremo, delimitar el poder soberano del pueblo. Castillo y compañía querían un golpe a la antigua, buscando hacerlo por la fuerza y con detenciones ilegales. En ese momento, el presidente me señaló: general, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la fiscal de la nación. Ahí terminaron las patéticas pretensiones de Pedro Castillo de hacerse el inimputable. El breve dictador, de acuerdo al jefe de la policía, pidió protección particular para quienes serían sus cómplices inmediatos. ¿Cuál es el motivo de la intervención, señor presidente? Y me respondió que esos detalles me los iba a dar el señor ministro del Interior, que teníamos que dar seguridad a la casa de sus padres, a la casa de la premier Betsy Bexabé Chávez Chino y el doctor Aníbal Torres Vázquez. Y me pasa al ministro. El presidente pidió, justo por la seguridad de Aníbal Torres, que es en los papeles solo un asesor, y por la de Betsy Chávez Chino, que teníamos que dar seguridad. Luego de la ruptura del orden constitucional, el expresidente golpista Pedro Castillo está preso y en la zozobra, mientras que el exasesor Aníbal Torres ha pasado a la clandestinidad. Contra él no hay orden de arresto, pero cuando se le inició el proceso de investigación se le acabó la supuesta lealtad. Betsy Chávez se ha refugiado en un mundo paralelo donde gobierna Pedro Castillo y quieren convertirlo en dictador víctima. Panorama reveló en primicia que el comandante general de la PNP, Raúl Alfaro, delató las órdenes que le dio Pedro Castillo después de anunciar el golpe, indicaciones que él no acató. Pedro Castillo consumó el golpe y le ordenó cerrar físicamente el Congreso, ya arrestar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Él quería un golpe a la antigua, buscando hacerlo por la fuerza y con detenciones ilegales. El breve dictador pidió protección particular para quienes serían sus cómplices inmediatos, según el jefe de la Policía Nacional. Pero el día de ayer, en horas de la noche, el presidente de la República narra algunos hechos en una carta que el día de hoy le entregó al colega congresista Guillermo Bermejo, una carta que está con puño y letra y que ha encendido todas nuestras alarmas. Estamos en realidad bastante preocupados. Indica lo siguiente: en la tarde de ayer, un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento. La ex primera ministra puede leer aún sandeces como médicos camuflados y fiscal sin cabeza o sin rostro antes que la justicia toque su puerta. Sin embargo, el expresidente golpista no se puede hacer más el niño irresponsable de sus actos, pues ayer Panorama reveló en primicia que el comandante general de la policía, Raúl Alfaro, haciendo honor a sus galones, delató las órdenes que le dio Pedro Castillo post-golpe, indicaciones que, felizmente, él no acató. Castillo consumó su golpe y le ordenó cerrar físicamente el Congreso y arrestar a la fiscal de la Nación. En su condición de comandante general de la Policía Nacional del Perú, ¿a qué se debió la comunicación que mantuvo el 7 de diciembre del 2022 con el expresidente José Pedro Castillo Terrones? Recibí una llamada por vía WhatsApp del señor ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, quien me indicó que se encontraba en Palacio de Gobierno y que me iba a pasar con el presidente de la República. En ese momento, el presidente me señaló: general, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la fiscal de la Nación. Sí,
Castillo y compañía querían un golpe a la antigua, buscando hacerlo por la fuerza y con detenciones ilegales. En ese momento, el presidente me señaló: general, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la fiscal de la nación. Ahí terminaron las patéticas pretensiones de Pedro Castillo de hacerse el inimputable. El breve dictador, de acuerdo al jefe de la policía, pidió protección particular para quienes serían sus cómplices inmediatos. ¿Cuál es el motivo de la intervención, señor presidente? Y me respondió que esos detalles me los iba a dar el señor ministro del Interior, que teníamos que dar seguridad a la casa de sus padres, a la casa de la premier Betsy Bexabé Chávez Chino y el doctor Aníbal Torres Vázquez. Y me pasa al ministro. El presidente pidió, justo por la seguridad de Aníbal Torres, que es en los papeles solo un asesor, y por la de Betsy Chávez Chino, que teníamos que dar seguridad a la casa de sus padres, a la casa de la premier Betsy Bexabé Chávez Chino y el doctor Aníbal Torres Vázquez. Y me pasa al ministro. Chávez Chino sabe perfectamente que un golpe de Estado tiene consecuencias políticas, pero sobre todo penales, por lo que ella también se ha lavado las manos y ha dicho en el semanario Hildebrand en sus 13 que no sabía nada de nada. Mira, recién leyó su mensaje, nos quedamos fríos. Terminó su mensaje, me acerqué a él y me dice el presidente: es una decisión compleja, fortaleza. Como le digo, nadie tenía conocimiento. ¿Cómo se llegó a esta orden de Pedro Castillo si efectivamente no habían votos necesarios para su vacancia en el Congreso? El convencimiento de Castillo fue aparejado con la influencia crucial del hoy clandestino Aníbal Torres y de su calco y copia, Betsy Chávez. Fuentes dentro de Palacio señalan que para Castillo era matar dos pájaros de un tiro. Uno, sacarse a las investigaciones de corrupción de encima de un tirón. Y dos, congraciarse con las masas radicales que odian al Congreso y querían su cierre, quieren nueva constitución y que han salido estos días. Por otra cuerda iban los ministros voceros más cercanos: Salas, Chero, Sánchez Rosendo. Ellos influían efectivamente sobre el presidente y eran escuchados sobre decisiones importantes e inmediatas. Eran conocidos como el Petit Comité. En el Petit Comité no tenía mucha vela Betsy Chávez. Alguno de ellos ha mencionado que Chávez nunca se pudo reponer de su vergonzosa censura particular en el Congreso como ministra de Trabajo, por lo que volvió al gabinete cargada de esa ira y resentimiento, dispuesta a nunca más perder ese poder. El único extremista con esa partitura altisonante era Aníbal Torres, con quien armonizó perfectamente. El presidente estaba informado por su equipo de trabajo que no existían los votos para su vacancia. El último conteo oficial que hicieron en Palacio en documentos internos que Panorama ha podido revisar señalaban que 73 congresistas votarían a favor de la vacancia, 44 en contra y 9 en abstención. Palacio se vanagloriaba incluso en esos documentos de que lograría que 5 fujimoristas, misteriosamente, entre comillas, no aparecieran para votar. ¿Quiénes eran? Milsa Chacón, Raúl Guamán, los dos hermanos Cordero John Tay y María Zeta. Sin embargo, aseguran que paralelamente también había crecido la estela extremista de Aníbal, para la cual ellos ayudaron aceptando la primera bala, aunque ahora lo resientan. Esta vez no era solamente Aníbal, eran dos Aníbal Torres, él mismo y su asesorada Betsy Chávez, que sí estaba dispuesta a llevar todo al extremo cuando juramentó el miércoles 7 de diciembre por la mañana, cuando barajaba las acciones a tomar. Castillo, por lo menos, mostró interés en el discurso preparado para las 3 p.m. para defenderse. Para que sea textual, exactamente 8:45 se lo envío al presidente. ¿Me puede leer el mensaje, por favor? Y le digo: presidente, es el texto propuesto de su... ¿Fue Salatiel Marrufo el determinante? Castillo no le aceptó nunca haber cometido delitos a Aníbal Torres. El tema de Torres, extremista, por su lado, era cerrar el odiado Congreso y que las masas se lancen a las calles. Ahí confluyeron dos intereses. Betsy era su Cid aprendiz. Como dijimos, todo se armonizó. Sacarse a las investigaciones de corrupción de encima de un tirón. Y dos,
congraciarse con las masas radicales que odian al Congreso y querían su cierre, quieren nueva constitución y que han salido estos días. Convocar en el más breve plazo. No es muy difícil deducir el origen del verbo del discurso del golpe que leyó Castillo el viernes. El programa 2022 hizo un ejercicio de frases y semejanzas. Se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante. Una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta. En la prensa mercenaria, corrupta y cínica. Nadie puede limitar el poder soberano, que es el pueblo peruano. Como he dicho, el poder soberano. Al extremo, delimitar el poder soberano del pueblo. A esto se puede agregar la otra parte del golpe de Castillo, meterse en todas las instituciones de justicia. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Y se necesita una reforma profunda en el sistema de justicia. Hablo del sistema, o sea, Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, Tribunal Constitucional. Para todo efecto práctico, todos los ministros han deslindado de Castillo. Hoy, a Willy Huerta, ex ministro del Interior, le sube el agua al cuello con las órdenes de arresto que mandó Pedro Castillo. Willy Huerta fue escogido y puesto, por cierto, por Aníbal Torres. Lo conoció cuando fue ministro de Justicia. A Castillo, post-golpe, no le importaban las instituciones y, por lo tanto, la democracia. No sintió la pegada de que el PJ o la Junta Nacional de Justicia o la Defensoría condenaran su golpe. Eso no le importó. Empezó a sentir su derrota y preparar su huida cuando le renunciaron sus ministros. Se sintió traicionado y cuando las Fuerzas Armadas, por supuesto, no le hacían caso. Como el ideólogo de su suicidio, Aníbal se quiso hacer responsable. Había fallado pensando que las masas, ipso facto, invadirían Lima, llenarían la plaza de armas y tomarían el Congreso. Eso fue lo que siempre quiso cosechar el clandestino Aníbal cuando iba a las regiones. Lo demás eran pelotudeces democráticas. Hoy, Betsy, Aníbal, Castillo y cualquiera saben que no se puede hacer un golpe de Estado y no terminar en la cárcel. Una buena moraleja: la democracia resistió. De esos 3, 2 ya sufren las consecuencias de sus actos. Usted complete la frase.